Martes 10 de enero del 2017. La luna está en cuarto creciente y hoy la Iglesia Católica Romana conmemora el bautismo de Jesús. Fue bautizado por Juan el Bautista, San Gonzalo Castillo, San Guillermo, Santa Filomena, San Pedro Orseolo, San Agatón. ¿Tú conoces a alguien de apellido, de nombre Agatón? No. Yo tampoco. Marciano Mateo Espinosa, Juan el Bueno, parece que había un Juan el Malo. Porque el bueno. Bien, un día como hoy nació nuestro querido amigo don Felipe de Jesús Polanco y Delgado, ingeniero civil, conocido en el ambiente farandulero como Boruga. La cantante Yasmín Virginia Opío y Morales, quien fuera una... ¿Cómo se llama cuando hay niño prodigio? Ajá, niño prodigio. Recordamos a Edmond Elías, el ex senador PRDista José Alejandro Santos Rodríguez, el abogado y diputado Héctor Enrique Mora Martínez, la modelo Sandra Simona Cabrera de Fernández, el economista Oscar Félix, nuestro querido amigo, quien está en recuperación, don Eduardo Dawager. Eduardo Dawager. José Luis o Luis José Asilis y Cortina. Ese es hijo de Luisito Asili y nieto del doctor. Bien, también nació un día como hoy Carmen Quesada Rodríguez, la abogada Zoila Tineo de Mansfield, la licenciada Mónica Sánchez Rosado, el licenciado Onésimo Rosario, Richard José Amezquita y la empresaria Lesbia Grullón. Un día como hoy, en la República Dominicana, en 1942, es modificada la Constitución para concederle el derecho a la mujer a votar. Eso lo hizo Trujillo, por tanto, debe de estar en discusión. Era feminista. No, ese es un problema. Y le hicieron una protesta para que él aceptara eso. No, eso fue Minerva Bernardino que le trajo esas ideas raras del exterior. El que sabe de eso es el gurú, que hoy regresa de una semana, tranquilo, don José Israel Cuello y Hernández. En el 42, cuando legalizaron el voto, ¿fue presión o fue Minerva Bernardino que trajo eso? Había un movimiento feminista incipiente en el país, uno de cuyos líderes era Minerva Bernardino, es cierto, pero quien introdujo la idea decisivamente fue Carmita Landestoy, que luego se peleó con Minerva y se fue al exilio y allá murió. Murió después de morir Trujillo, no volvió al país. Carmita Landestoy, Sí, de Baní. Esa es la gran heroína del feminismo dominicano y el voto. Pero había un problema político también. Recuérdate que en el 38 Trujillo se retiró y puso a Peinado de presidente. Lo calzó con un horacista, don Pipi Troncoso. Era su vice. Troncoso era el vice de Peinado. Sí, cuando Peinado murió en el 40. Troncoso, siendo presidente. Sí, en el 40 hubo un vacío de poder. Trujillo estaba fuera del país. Ajá, Retorna y se encuentra con una situación calamitosa, porque está enfermo Peinado. Sí. Y Trujillo tenía el antrax famoso. ¿Tenía? El antrax famoso. Ah, sí, sí, el asunto de Darío Contreras. Que conllevó el ascenso de Darío Contreras y la desgracia total de Penso. Del doctor Penso. Y José Estrella se alzó en Santiago cuando recibió a Trujillo en... Ay, que coincidieron esas cosas. Todas esas cosas, hubo un vacío de poder. Cuando van a recibir a Trujillo en Montecristi, se vino en barco de Miami. Además estalló la Segunda Guerra Mundial. Y Trujillo tuvo que venir de París rápidamente para el país.
Todos esos Ah, porque acontecimientos. Trujillo fue 2 veces a Europa siendo presidente. Sí. Fue antes del 40 y antes Él fue en los 30, estaba fuera nominalmente del poder, Sí. pero además quería que Angelita naciera en París. Y ella nació en París. Ella nació en París. Sí. Y él estaba allá cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo se produce la situación aquí. José Trella lo recibe con una movilización enorme allá en Montecristi y dice que un horacita no podía ir al poder, que él tenía que asumir el poder. Y los horacistas por su parte le dicen a Trujillo, de intrigante, si él organiza esta manifestación para usted, la puede hacer para él. Entonces Trujillo zanja la situación, permitiendo el orden constitucional, entre comillas, que Troncoso tome el poder, o tome la presidencia, y le abre el expediente a José Trella de la muerte de Martínez Reina en el 30. Y ese del 37 al 39, que hay ese hueco ahí. ¿Quién mantiene la fuerza aquí en el país? ¿Quién mantiene el régimen? No había oposición, Ah, que no había oposición. no había oposición, como ahora. No, No hay oposición. no. De manera que esa es la situación caótica prácticamente que hay. Pero ahí Trujillo decide volver. Dice, ahí yo tengo que volver. Porque don Pipí no tenía fuerza suficiente para mantenerse. En algún momento Es Trujillo más- piensa dejar el poder. Pensó dejar el poder. Él en algún momento pensó seguir los pasos de Plutarco Elías Calles en México, que dominaba esa situación. No volvió al poder, Pero mandaba. pero mandaba. Hasta que puso a Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas lo despachó para afuera. Ese era el modelo de tutoría sobre el poder. Pero en el 42, cuando Trujillo tiene que volver a las elecciones, acoge el criterio de la feminista para duplicar la votación. Ese es otro Ay, factor. Por eso Porque él no podía dejar que le compararan los votos que sacó Peinado. Ni de juego. Entonces fue considerable el voto femenino. O pero duplicaba los votantes. Hay tantas mujeres como hombres. Digo, no es que todas las mujeres voten todavía, No, sí, yo sé. pero tenía derecho a voto y por lo tanto rompió todos los récords. Pero había que discriminar cuál era masculino y cuál era femenino, Sí. porque los femeninos en el 38 no participaron. Pero todos esos Y él factores. hace eso en medio de la guerra. En el 42 hace eso, en medio de la guerra mundial. Justamente en el centro. En el centro de la guerra. Bueno. Bueno, señores, pues, Mire, y recibe los refugiados judíos. ¿recibe? Los refugiados judíos. También. Lo que pasa es que los judíos no llegaron juntos, ¿eh? ¿Cómo que no llegaron juntos? Llegaron en varios embarques. Bueno, pero en Cuba no lo dejaron bajar. Yo tengo un amigo que llegó, él estaba en Austria cuando su papá eran perseguidos allá. Pero él vino de China, ellos vinieron de China, parece que hubo un trasiego de Europa a China y de ahí vinieron aquí. Y hubo un embarque de China. Hubo un grupo que vino de China. Ah, Pero con quien Trujillo contrató fue con la Dorsa, sí. una compañía que se creó para esos fines. ¿Y la Dolce era judía o era de Trujillo? No, de judía, una compañía con sede en Nueva York. Y fue la que compró el Sosúa. Sosúa a Trujillo. Pero el poder económico de los judíos, entonces, uno pensaba que ya había una acumulación, una asociación sionista, como dicen algunos, que tenía como un poder internacional de influencia en la banca, en las economías de los países, para llegar a tomar decisiones de esa naturaleza en favor de su gente. Toda la vida fue así. No, pero lo que pasa es que la nación judía no tenía territorio, pero era una nación.
Sí. Y existía en todos los países. El Congreso Sionista Universal del 98, del siglo XIX, aceptó la posibilidad de comprar tierra en la Patagonia, e instalarse ahí. Que si al término de la Segunda Guerra Mundial esa resolución se hubiese puesto en efecto, no estuviéramos viviendo la tragedia de Palestina. Claro. El primer tema es el de medio ambiente. Señores, aquí se armó un lío con Miranda que no ocurrió cuando alguien decidió romper en dos los Haitises. Y ocurrió. Posteriormente, una persona, una empresa quiso hacer una cementera en Gonzalo, se tiró toda la sociedad civil y todos los movimientos y acabaron, pero se fue a San Pedro y no pasó nada. Lo mismo ocurrió con Loma Miranda. Se armó un reperpero grandísimo que descubrimos que existía Loma Miranda, porque nosotros, solamente porque por una casualidad conocíamos que en el contrato de Falcon Bridge habían 6 lomas que ellos tenían el derecho de explotarla. Y nos olvidamos que Valle Nuevo es el verdadero lugar donde nacen los principales ríos de República Dominicana y donde personas ocuparon, sembraron, desmontaron, hicieron lo que les dio la gana, y ahora resulta que una de las familias que son tradicionales cultivadores del bosque quieren que le dejen eso para ellos preservarlo. Es decir, ellos se quieren convertir ahora en guardianes del bosque. Inclusive una parte de esa familia se le pagó. Hay un lío con los cultivadores de fresa. En fin, Valle Nuevo tiene una resonancia menor y más defensores que el tema de Miranda, siendo un verdadero problema para todo el futuro de nuestras generaciones. El tema de el desguace de los barcos, eso lo que da era pena. Me da pena porque el señor Acero es amigo mío, pero cuando usted se paraba en el Puente Peinado, usted no tenía que ser ecologista para darse cuenta que algo malo estaba ocurriendo en la ribera de la Isabela. El nuevo ministro de Medio Ambiente se puso los breteles, por no decir otra cosa, y tomó medidas contra en esas dos situaciones. El medio ambiente resonó mucho a fin de año. Los otros 3 temas que tenemos hoy son el tema de Percival, la banda de Percival, el tema de Odebrecht y el tema de Aquino Febrillet. Vamos entonces a comenzar con medio ambiente. José, ¿cómo tú ves el asunto de la madre de las aguas? Lo que ha destapado el ministro de Medio Ambiente es sencillamente una ocupación irregular de zona boscosa. Y ese problema viene de viejo. Recuérdate cuando al final del gobierno de los 10 años de Balaguer era encargado de medio ambiente, no era ministro, el ingeniero Amaro. ¿El ingeniero? El ingeniero No, Amaro. yo quiero que tú me hagas una historia que tú la tienes, José. Los grandes parques, J. Armando Bermúdez, José de Carmen Ramírez, José Delio Guzmán, que creo que se llama José Delio Guzmán, y si no se llama así, se debe llamar. ¿Cómo funcionaban y a qué se debe que los principales, que sí es verdad que los restauradores se cobraron en bosques de pino y de caoba? ¿Es verdad eso? Yo no había oído eso nunca. Yo no había oído eso nunca. Que algunas familias de restauradores habían cobrado. Lo que sí es cierto es que cuando Haití
logró un modus vivendi con Francia para que reconociera su independencia. Francia le dijo, bueno, pues tú me pagas lo que valía eso. Las plantaciones de los franceses. Y Haití le pagó con muchos bosques de aquí. Bien. ¿Cómo Eso llega, sí es cierto. cómo llega entonces José Delio Guzmán a Constancia Jarabacoa y cómo llega Luperón Flores a la Sierra de Neiva y de Bauruco? Mira, Luperón Flores era un empleado de la familia Mera, que esos eran los dueños de los bosques, los que tenían los bosques del J. Armando De San José, Bermúdez. San José de las Matas. De San José de las Matas, sí. Del parque J. Armando Bermúdez. Eso era... Pero J. Armando Bermúdez no era un maderero, ¿verdad? No. Ya. Los que eran madereros eran los Mera. Y Grullón fue maderero. ¿Qué Grullón? Los padres de Alejandro y su hermano. No. Esos no fueron madereros. Era médico. Eran médicos, sí. No, eso no tiene nada que ver. Y José de Guzmán era socio de Trujillo. Ese Mera es de Mera Muñoz y Fonder. Mera. El papá. El papá y el abuelo. Y el abuelo. De Mera. Sí, de Mera. No de Muñoz Ni de Fonder. Eran socios porque fueron compañeros de estudio. Sí. Eran compañeros de estudio y se asociaron. Hicieron una firma, sí. Pero José de Guzmán era empleado de Trujillo. ¿Quién? José de Guzmán era empleado de Trujillo en la Loma. Pero ¿y por qué José Delio Guzmán cierra con Juan Bosch unas relaciones tan cerca? Como todos los trujillistas. ¿Cómo? Como todos los trujillistas. No, ellos se arrimaron a Juan Bosch. Porque ellos no tenían capacidad de organizar una fuerza política y no confiaban en Balaguer. Balaguer hizo su fuerza propia sin ellos. ¿Cuál de ellos gobernó con Balaguer? Ninguno. A Anselmo Paulino se me queda en Europa. Usted se me queda allá. Una vez vino de que con unos proyectos, sí, unos tabaqueros. tabaqueros aquí, españoles. Y Balaguer le dijo, mira, tiene 24 horas para irte para allá. Y lo despachó. A Álvarez Sánchez, en Canadá, embajador. O sea, ¿Y él tuvo a Virgilio de embajador? Embajador en Canadá. Ah, yo no A sabía. Álvarez Sánchez. Sí, el hijo de Cucho. Sí. A Don Cucho, a pesar de que juntos escribieron la obra de Krasweller en Nueva York, después no le dio nada. Pero a Cucho era muy difícil darle, José, porque Cucho tuvo un papel demasiado protagónico en la era. Si él hubiera querido le da, porque ¿cómo se llama? A Luis Julián Pérez le dio. Luis Julián Pérez fue gobernador del banco. Y era tan trujillista. Bueno, el único que ha confiscado empresas extranjeras en este país fue Luis Julián. Él fue el que confiscó la compañía eléctrica. Y Luis Julián Pérez ya cuando Balaguer vuelve, que es gobernador del banco, todavía estaba vigente después de haber confiscado la compañía. Entonces fue gobernador casi a los 80 años. Él era de la oficina de Peinado. no. Bueno, uno que fue rector de la universidad y le vendió la finca para construir la UAS. ¿Cómo se llama? Froilán. No, Froilán. Froilán era académico. Machado. Ortega Friel. Ortega Friel. Tenía su finca ahí y le vendió ese pedazo para hacer la universidad que él dirigía. Que sí que mata hambre de Ortega Friel. Sí. Ah, cara. ¿Pero él era docente o era hacendado? Todos los No. abogados tienen Tenían tierra. Todos tienen tierra. Todos los abogados tienen De la cuota aparte. de las cuotas aparte. Ellos porque por lo general los conflictos de tierra no se dirimen con dinero, sino con tierra. Porque los terratenientes no tienen No dinero, tienen pa' un pleito. sino tierra. Y pagan con tierra. Ah, bueno. Y Por los eso- abogados guardan títulos ahí para después.
Seguimos con medio ambiente. Entonces José Delio tenía su tierra ahí donde está el problema de Valle Nuevo. Sí, pero eran tierras de Trujillo. Pero Hipólito le pagó una parte. Ese conflicto no lo conozco. No, él lo dio a conocer. Dice que ellos se pagó una parte, lo que pasa es que hay un reto que no cobró. Y, Pero Balaguer desalojó a Eduardo León de una finca sí, de descanso, que era su amigo, era de la poca gente que le decía Elito y tú. sí, pero el problema es que Eduardo León y Mora, ellos cogieron y sembraron variedades que no eran propias en esa zona. Es más, hubo uno de ellos, creo que fue Mora, que soltó hasta conejo. Todavía tú de noche, tu casa, como en roedores, que se comen la zanahoria y se comen las cosas allá en Y Constanza. tropieza en la Sí, carretera. con exacto, ellos. con los conejos de noche tú le ves los ojos brillar. El asunto es que ellos cambian. ¿Qué Pero es por eso? ahí hay muchas justías también. Sí, pero las justías no eran No tienen los focos grandes. no, eran muy poca cantidad. Porque el ratón, la justía es más un ratón que un conejo. Conejo se come su peso 2 veces al día. Bien, José, los 3 procesos, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de los 3 procesos legales, porque tú no estás mucho en medio ambiente. Al medio ambiente que le metan los ganchos. Es un abuso lo que se ha hecho en Valle Nuevo. Es un abuso. Cogerse la tierra para sembrar sin título, sin derechos, violando la ley de medio ambiente y la vigencia de los parques nacionales. Ahora, ¿por qué el movimiento de Loma Miranda fue mayor que otro? Sencillamente porque Falconbrí se dejó enredar con las propinas. Atento a la repartidera de dinero que tenían por ley, porque era la ley la que lo obligaba a repartir el 5% de los dividendos en la comunidad. Corrompieron a medio país, a medio Cibao. Y cuando llegaron a la provincia de La Vega, los veganos dijeron, a mí hay que darme lo mío. Eso es todo. Por eso adquirió esa dimensión y tuvieron que vender a precio vil. Ellos le vendieron a los judíos que están ahí ahora, le vendieron por el costo de la renovación ambiental que tenían pendiente. Usted asume esto y se queda con eso. Y los judíos no compraron porque níquel valga nada hoy. Compraron porque compraron muy barato y saben que un día el níquel subirá. Y entonces venderán caro. Porque eso no es su oficio. Son inversionistas. Pero el níquel es una aleación. El níquel es un metal, un ¿Y metaloide. por qué ferro-níquel? Bueno, el ferro-níquel sí es una aleación, cuando está con hierro. Y cuando tú ves acero inoxidable, ¿eso es ferro-níquel? El ¿O acero, es níquel? Sí, el acero inoxidable. es un acero niquelado, es una mezcla. Entonces el país tiene acero, tiene níquel y tiene aluminio. Son 3 metales diferentes y el país lo tiene los 3. Los 3, y oro, Y oro. y sal, y Ahí. yeso, Entonces es un país cuatriboleado y minoso. minoso por lo menos. Sobre todo Sí, en minoso. entonces que dice que también aquí hay lo que se llaman metales raros, que son quizás metales que no son muy comunes, pero que se utilizan para hacer unos componentes electrónicos y que son un poco difíciles de encontrar. Pero aquí no hay. Pero aquí hay, sí. Sí, también. hay residuos de metales raros en las minas de bauxita. ¿Eh? Todo lo que se esté explotando en bauxita iba para China directo, que son los reyes en el mundo de los metales raros. Primero porque lo tienen, y segundo porque los han comercializado. Entonces han extendido su dominio a otras minas. Bien, señores, vamos a hablar, José, un poquito de que en el restaurante El Lago se llevó a cabo una reunión antes de las elecciones entre 3 candidatos por el PRM, candidato a senador y 2 candidatos a diputados. Se fueron a discusión y uno de los candidatos a diputados le dio una galleta al otro candidato a diputado. Entonces eso provocó una situación en la que el candidato a senador, para evitar problemas, se llevó en su jipeta al que dio la galleta y fue perseguido por el que recibió la galleta, perseguido por toda Bellavista. Cuando lo alcanzó,
le cayeron a tiro y en vez de matar que le dio la galleta, mató al ex rector Febrillet. Con alevosía, premeditación, acechanza y alcanzamiento. Lo alcanzó. Yo te pregunto, el único testigo que había era el agresor, pero también habían 2 testigos más, que era una secretaria y un chofer. Naturalmente, cuando a un carro le caen a tiro, lo que hacen es que todo el mundo se baja. Eso es un acto de defensa propia o de instinto de conservación. El tema es que ahora resulta que la persona que era el testigo de cargo retira la querella y se piensa que con ese testigo o que fue comprado o que ha sido amenazado, el problema puede que llegue a los tribunales sin tantas pruebas. Yo entiendo que sobre ese caso, más que la familia y más que el retiro, todo el país debe poner querella, porque eso no se debe quedar así. El que tiene que mantener la querella es el Ministerio Público. Eso es un hecho criminal. Hay un muerto. El Ministerio Público tiene que actuar, independientemente de que el querellante se retire. Eso no es un problema legal. Es un problema de orden público. De manera que, bueno, en este país se blindan los procesos legales. Hay recursos y se conocen los recursos para tú blindar en primera instancia sí, los procesos. Pero yo visualizo lo siguiente. Decíamos esta mañana, ¿tú crees que República Dominicana, aunque sea muy permisivo y se olvida y aquí nunca la sangre ha llegado a Río, nosotros no vamos a tragar el que Blas Peralta lo saquen por falta de prueba? Yo creo que a toda la sociedad le conviene que Blas Peralta se quede ahí, se sepulte en una cárcel mientras viva. Tranquilito. Es un delincuente no común, que está siendo comunizado ya. Sí. Porque la impunidad está generalizando el crimen y el abuso social. Ese señor debe quedarse preso por el resto de sus días. Eso es lo que le corresponde. Que se esté quieto. Eso es lo que nos conviene hasta él mismo, ¿verdad? Si quiere durar un poco, porque eso termina muerto. Eso termina con un balazo. Si él sale de la cárcel. Es un pleito entre delincuentes. Bueno. Y la causa por la que ese señor retiró esa querella, ¿te pone a pensar lo mismo, que puede ser haber sido comprado o haber sido amenazado? ¿O ambas penas a la vez? Comprado no, empeñado. Porque ellos siempre están sujetos a pago. Y no procede que un partido que se respete pueda unirse a la querella. Un partido que sea un partido organizado, un partido de buen... No, eso no procedía. Pero el partido no ha dicho nada. Pero ¿cómo se puede respetar un partido que tiene un senador traficante de droga? Y varios diputados. Un partido que vendió candidaturas. ¿Qué va a respetarse nunca? Bueno. Y llevando el caso de Blas Peralta y Aquino Febrillet a el tema de Percival, ¿cómo tú lo ves? Oye, aquí hace mucho rato que se está confundiendo la política con la delincuencia. En todos los niveles. En todos los niveles, porque tú extiendes el brazo y llega a Odebrecht. Sí, pero de eso yo te voy a hablar aparte, porque también... No es lo mismo. No, lo que pasa es lo siguiente, José, cuando tú tienes que a tu gobierno llegue un prócer de los derechos y un candidato del nivel de Lula da Silva y te diga a ti, no, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros tenemos un muñeco que es bonito y es que nosotros vamos a ayudar a los partidos amigos si ustedes nos ayudan a las compañías brasileñas. Eso es distinto, ¿verdad? Eso es distinto y es bonito. Hoy tú sabes lo que es que Luis Ignacio da Lula Silva,
venga y le proponga a un gobierno de América Latina, a cualquiera de los países, y que pinte de materia fecal de todos los países, en todas las órdenes, porque cuando es vendiendo aviones también, lo hacen en todas formas. Es muy difícil negarse, José, porque hay lo que se llama la solidaridad internacional, que el único problema es cómo te ayudo. A Cristina Kirchner le agarraron una maleta que le mandó Chávez llena de cuarto, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que lo de Percival es lo mismo. Es delincuencia, eso sí, pero es diferente. Aquí había una cosa con la Internacional Social. ¿Tú sabías que el hijo de ¿cómo se llama? El panameño que ganó, el hijo de Torrijos, tenía un sueldo aquí en Obras Públicas que se lo puso Hipólito y Miguelito? Un sueldo asesor para ayudar a la solidaridad internacional. Y en el gobierno Jorge Blanco Peña Gómez le mandó un dinero de la presidencia. Al de Ecuador le mandó unos cuartos. ¿Cómo se llamaba? No, al de Perú. No, al de Ecuador. Alan García. No, y al de Ecuador, que era un Velasco, pero no Alvarado. Un Velasco se le dio y se dijo, porque eso era solidaridad. Y al compañero de Puerto Rico, que siempre ha estado abajo, el independentista, siempre le ha dado una ayuda. Entonces eso quiere sublimizarse. Ahora yo digo, el tema de los Percival, que ya está al borde de convertirse en un héroe nacional. Dice John Percival siempre. Ahí hay que jalarle los moños al papá. A ese hay que jalarle los moños. Porque él no fue que lo crió. Bueno. Y esos afiches no lo hizo el muerto. Esos afiches tienen un contenido político. Politizar el caso. Pero el papá Percival voló un avión sobre el Palacio Nacional, siendo piloto retirado de la Fuerza Aérea, en la campaña, y no le pasó nada. Es un relajo, un juego tras otro. Pero hay muertos humildes, muertos sencillos, que no le duelen a nadie más que a su familia. Pero ¿por qué Blas duele más que Aquino Febrillé? Porque tiene cuarto, porque tiene dinero. Todos esos sindicalistas, empresarios, son multimillonarios. Aquí mismo hay gente que se ha jactado de tener crédito de $100 millones en China. $100 millones en una línea de crédito en China. Eso no se le da por bonita cara. Son muchos los negocios que hay que hacer para satisfacer una línea de crédito de ese tamaño.